Hola Yelena, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a empezar. Cualquier cosa, me avisas. Sí se escucha bien y sí se ve, ¿verdad? Ya, gracias, genial, genial. Vamos a empezar con hipertensión y riñón. Es un tema que agregaron desde el siglo pasado, pero que reúne varios subtemas y se relaciona con un montón de cosas, no solo nefrología. Va a servir incluso para rotaciones posteriores. A ver. Vamos a empezar definiendo hipertensión arterial, sobre todo haciendo énfasis luego en algunos valores que se toman como referencia ahora según la AJA 2025, que es la actualización más reciente. Entonces, hipertensión arterial es una patología en la que los vasos sanguíneos mantienen una presión elevada para distribuir la sangre en el cuerpo. Es el factor de riesgo cardiovascular modificable más importante. En cuanto a etiología, puede ser primaria, llamada también esencial, o secundaria. La mayoría de personas presenta la primaria, es idiopática, multifactorial. En cambio, la secundaria, como lo dice su nombre, es secundaria a una causa específica, a otra patología. La lista es mucho menos frecuente en cuanto a causas a comparación de la primaria. En la primaria tomamos en cuenta edad, factores nutricionales, tabaquismo, estrés, todos los factores de riesgo que conocemos. En cambio, en la secundaria vamos a tener entre las causas principales hiperaldosteronismo primario, hipertensión renovascular. De ese punto vamos a hablar en específico, enfermedad de parénquima renal, feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño y en función de la edad es que podemos hacer una probabilidad de qué sería más frecuente en nuestro paciente dentro de las causas secundarias. El cuadrito te ayuda a ubicarte mejor de qué es lo más probable de encontrar en cierta población. Por ejemplo, en los niños, en toda edad, puedo pensar en enfermedad renal parenquimatosa. En niños y jóvenes hasta adultez, puedo pensar en hipertensión renovascular o displasia fibromuscular. Vamos a ver ambos puntos. Coartación de aorta me hace pensar, lo pensaría más en alguien joven, mientras que en alguien mayor, hipertensión renovascular aterosclerótica sería más frecuente. Síndrome de Cushing a mediana edad, pero también se puede presentar de jóvenes o mayores en función a la administración de corticoides. Desórdenes monogénicos al inicio de la vida, feocromocitoma y paraganglioma a edad media y aldosteronismo primario igual edad media. En cuanto a factores de riesgo, es más frecuente en en varones que mujeres menores de 65 años y eso es por la carga estrogénica. Es más frecuente en afroamericanos y más en mayor edad. Antecedentes familiares juegan un rol importante, obesidad, hábitos considerados como factores de riesgo están tabaquismo a la cabeza, alcoholismo, dieta, alto consumo de sodio, bajo consumo de potasio, de calcio y de magnesio. En cuanto a las definiciones importantes, me importa que sepas esto. La diferencia entre la presión arterial sistólica entre brazos es mayor a 10 milímetros de mercurio en medición sucesiva. Em, la hipertensión de bata blanca es cuando la presión se muestra elevada durante la consulta en presencia del médico y la enmascarada hace referencia a la elevación de la presión arterial fuera de la consulta. Es decir, llega el paciente a consulta, se la mide si está todo normal, pero luego después se sube y puede ser por una causa específica o puede ser multifactorial. Ya. Estas son las diferencias de las que te mencionaba en cuanto a valores. Antes nos regíamos por el último
la última actualización de la guía europea, que viene a ser la del 2024, sigue siendo válida, pero ahora tenemos a la de la AJA 2025, que la mayor diferencia que presenta es que ha bajado 10 milímetros de mercurio a los valores, no solamente de punto de corte para decir que es o no hipertensión, es decir, diagnóstico, sino también para la clasificación. Entonces, en función a eso te sigues. Tú, el valor, si es que ya lo conocías, era de 140 a 90. Entonces ahora tomas como punto de corte para diagnosticar 130 a 80. La clasificación en grados te la dejo aquí. Es bastante sencillo que lo recuerdes. Tomas como punto de inicio el valor referencial para el diagnóstico o si quieres el valor normal y en función a eso le subes 10, 10, 10. Recuerda que hipertensión en etapa 2 va a ser con este valor antiguo, 140/90. Y cuando hablamos de hipertensión severa, estamos considerando un rango de mayor igual 180 o una diastólica de 120. Pero vamos a hacer la diferencia y lo vamos a ver más grande en una siguiente diapositiva, en donde veremos cuál va a ser la denominación si es que hablamos de una crisis hipertensiva con afectación de órgano blanco o sin afectación de órgano blanco. Ahora en la AJA 2025 puedes encontrarlo como emergencia hipertensiva si es que presentas síntomas y una hipertensión grave si no presenta síntomas. No como urgencia y emergencia, pero siguen siendo válidos aquellos términos. En cuanto a la europea, esta también hace referencia a los valores que encontramos en el mapa. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es decir, que el paciente se la está tomando por sí mismo. No lo confundas con el AMPA, que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Para que tú puedas confirmar un diagnóstico de hipertensión, lo recomendable es hacerlo, hacer o AMPA o hacer MAP. Y los valores referenciales son en función al promedio diurno, al de 24 horas y al nocturno. Diurno, porque como estamos en actividad y está activado el sistema simpático, pues en promedio va a haber un valor algo mayor al promedio que reúne tanto mañana, tarde y noche, y por supuesto que mayor al nocturno, en donde estamos en reposo normalmente. Entonces, bueno, aquí te dejo los valores. Hipertensión lo vas a definir con, si es que es diurno, el mapa mayor o igual 135/85. Si es que es en 24 horas, mayor o igual 130/80. Y si es que es nocturno, mayor o igual 120/70. Recuerda los valores de clasificación porque por ahí te pueden hacer alguna pregunta sobre eso. Yo sé que es prácticamente cardio, pero de todas formas han incluido los valores en función a las últimas actualizaciones, tanto de la AJA y como la Sociedad Europea, entonces ojo con eso. Ahora sí, pasamos a lo más relacionado al riñón en sí. Pero antes de eso, en epidemiología, los datitos más importantes es que hay más incidencia en varones, pero igual en ambos sexos es bastante significativa la presencia de la hipertensión arterial. Ahora, vamos a ver cuál es su relación con el riñón. ¿Qué es lo que pasa? Ok, hay un vínculo bidireccional, como lo menciona aquí, entre el corazón y el riñón. Si es que uno está enfermo, va a terminar enfermando al otro. Ahorita hemos dado conceptos básicos de hipertensión arterial.
Eso quiere decir que si mi corazón está mal y hay, o bueno, mi sistema cardiovascular está mal, entonces hay hipertensión, va a generar un daño en el riñón. Habíamos visto en la clase de aquí diferentes causas de hipoperfusión. ¿Sabes? En función a lo que repasamos basiquito de fisio, que el riñón necesita el 20% del flujo sanguíneo para funcionar de forma adecuada. Entonces, si es que hay hipertensión arterial, va a haber también una alteración de este flujo, ¿verdad? Hipertensión glomerular. Em, y esto va a terminar generando glomerulosclerosis y por tanto pérdida de nefronas. Pero si es que mi riñón también está afectado inicialmente, no mi corazón, va a terminar generando un daño cardíaco. ¿Por qué? Porque el riñón va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona promueve la retención de agua y de sodio. Y entonces eso va a generar una sobrecarga hídrica. No vamos a ser capaces de botar y hay mucho líquido en nuestro cuerpo, mucho volumen efectivo. Entonces, nuestro corazón va a ser el que tiene que compensar. Pero llega un punto en el que la bomba ya no puede ser lo suficientemente fuerte y aparte los vasos se van alterando estructuralmente, entonces genera hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica te puede generar te genera hipertensión arterial si es que no la había previamente. Entonces, hagamos énfasis en el mecanismo de daño. La hipertensión glomerular va a generar disfunción endotelial y fibrosis. Entonces hay nefroesclerosis hipertensiva. La consecuencia clínica, como yo lo voy a evidenciar en laboratorio en mi paciente, va a ser con albuminuria y con la caída de la función renal, es decir, la caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué debes recordar de aquí? Esta pepita. La hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica después de la diabetes mellitus. Hay una relación fuerte entre hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. ¿Qué número de causa es? Segunda causa más frecuente. Ok, y este grafiquito, ¿qué nos indica? Primero, el daño a nivel renal por hipoperfusión, a nivel de específicamente arteria aferente, promueve la liberación de la renina. La renina, tú sabes que por acción del angiotensinógeno, que es sintetizado a nivel hepático, va a volverse angiotensina 1. La angiotensina 1 a nivel pulmonar, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, va a volverse angiotensina 2. Y la angiotensina 2 está así como un ser malévolo graficado aquí, porque esta va a generar vasoconstricción arteriolar. ¿Y por qué me está generando daño eso? ¿Por qué está así como malvado? Porque junto a la secreción de aldosterona a nivel suprarrenal, lo que van a hacer es promover retención de sodio y de agua. Y esto va a terminar aumentando la presión arterial. Entonces, ¿y por qué había hipoperfusión? Bueno, hay diferentes causas, pero ya podía coexistir una hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial va a generar cierta vasoconstricción y eso hace que se perfunda en menor proporción los tejidos. Entonces, todo tiene una correlación, de ahí vuelve a la hipertensión. ¿Con qué datito me quedo de aquí? Que la angiotensina 2 va a producir la vasoconstricción, preferentemente de la arteria eferente. Esa es la que contrae. Arteria eferente para mantener la tasa de filtrado glomerular ante una baja perfusión. Una baja perfusión que empezó en arteriola aferente.
porque es por donde llega. Entonces, hay vasoconstricción en la eferente, por donde sale. Ya. Ahora, esto tú ya lo conoces, son las recomendaciones con las que se toma la presión arterial. Simplemente te las dejo ahí para recordar. Algo en lo que sí quiero hacerte énfasis es que el promedio de tomas debe ser mínimo 2 en 2 diferentes visitas. Tú no diagnosticas en una vez que le tomaste la presión arterial del paciente y te salió 140/80, no, a no ser que se trate de una crisis hipertensiva sin causa medicamentosa. En cambio, en el mapa, aquí te dejo los valores, ya te los había mencionado, pero te voy a hacer énfasis en la utilidad, porque nos va a servir para descartar las otras alteraciones del valor que te había mencionado inicialmente, que vienen a ser la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Por qué? Porque es un seguimiento en el día completo, ¿no? Entonces también nos va a mostrar un promedio de la fluctuación y nos va a indicar si realmente se trata de hipertensión arterial como tal, para poder diagnosticarla. Por eso es necesario pedirlo para confirmar mi diagnóstico y no quedarme únicamente con las tomas, de preferencia. Ya, la pepita de esto es que el mapa es el gold estándar para descartar hipertensión arterial de bata blanca y para diagnosticar la enmascarada. La enmascarada es la que no veo en consulta. La de bata blanca es la que únicamente está en consulta. Afectación de un paciente con hipertensión arterial es sistémica, ya lo sabes. Aquí hay algunos ejemplos. A nivel cerebral puede generarme ictus, demencia vascular. En los vasos va a generar rigidez arterial, por tanto hay aterosclerosis. A nivel renal, microalbuminuria, elevación de la creatinina, disminución de la tasa de filtración glomerular. A nivel cardíaco, esto es característico de hipertrofia ventricular izquierda porque mi bomba está tratando de compensar, trabajando más y eso genera hipertrofia, desarrollo mayor de los miocitos cardíacos, de los cardiomiocitos. A nivel ocular, estos pacientes pueden hacer retinopatía hipertensiva y la pepita de aquí es que la microalbuminuria es el marcador más precoz de afectación renal en un paciente hipertenso y diabético. En su clase de nefropatía diabética como tal, estoy segura de que recuerdan su clasificación en función también a la microalbuminuria y es un marcador muy importante. Quédate con que no solamente para el paciente diabético, sino para el paciente hipertenso. Yo al momento de hacer el seguimiento sí o sí tengo que pedirle la albuminuria para evaluar cómo va su evolución. Después, otra cosa que debes recordar es cuándo vas a sospechar de hipertensión secundaria. Yo te dije que es un poco porcentaje de la población con hipertensión en general, pero hay unas red flags que no puedes dejar pasar de lado y porque te van a ayudar al tratamiento. Si es secundaria, tú tienes que tratar la causa inicial. Entonces, primero que este paciente no te va a encajar en un paciente típico con hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuál es mi paciente típico? Un varón mayor, un adulto mayor que ya tiene dislipidemia, por ejemplo, tal vez por ahí tiene diabetes, o no necesariamente, pero te encaja en un paciente típico, es gordito, tiene otros factores de riesgo, antecedente familiar, y tú le das el tratamiento usual y te responde y se mantiene estable. Ya, eso es lo típico. Pero en quienes tengo que sospechar, no, esto no es normal. Cuando la edad de inicio es menor a 30 años, porque un paciente así normalmente no tiene hipertensión arterial o tiene un inicio brusco de los 60 para arriba, porque la hipertensión arterial normalmente no te da síntomas al inicio, incluso por muchos años. Que te inicie de forma brusca es llamativo. De ahí cuando hay resistencia al tratamiento usual.
cuando no puede ser controlada por 3 fármacos, incluido un diurético, que es de los 3 grupos, uno de los 3 grupos farmacológicos que más se utilizan para el tratamiento. Cuando en laboratorio yo veo hipocalemia espontánea o que es inducida por diuréticos. Entonces ahí tengo que tener así entre ojo y ojo al hiperaldosteronismo. Es raro, pero si tengo este hallazgo, me oriento. Si es que al examen físico encuentro soplo abdominal, tengo que pensar en hipertensión renovascular. Y si es que en la presentación clínica hay una crisis hipertensiva con daño de órgano agudo, eso es una emergencia y lo tengo que manejar como tal. En ese momento no me enfoco únicamente en la causa, sino en el manejo, pero no lo puedo descartar, a no ser que ya haya tenido el antecedente y pues no haya estado en tratamiento, menos frecuente. Otra cosa en cuanto a valores, en lo que debes hacer énfasis es en las metas terapéuticas. Cuando hablas de un paciente que no tiene otra patología de fondo, o al mismo tiempo, pues la meta general va a ser que tu paciente con hipertensión em, tenga un valor como presión arterial normal. Pero cuando hablamos de pacientes con diabetes mellitus, con RC, con enfermedad cardiovascular, yo voy a querer que estos pacientes tengan un valor menor a 130,80. Perdón, te había mencionado que quería un valor similar al usual, pero en realidad se puede ser incluso más flexibles. Con quienes yo no puedo ser flexibles es con pacientes que ya tienen alto riesgo. Y estos pacientes que tienen alto riesgo, yo sí o sí tengo que tenerlos bajo este valor. ¿Ok? Ya, la definición tú te la sabes, menor o igual 130/80. Y el datito de aquí más importante es que en pacientes con proteinuria o con albuminuria, la meta es estricta para nefroprotección. Yo no puedo arriesgarme a tener a un paciente en 140/90 si es que este paciente tiene RC, si es que este paciente tiene diabetes mellitus. No, siempre mi meta va a ser el límite inferior que pueda. Ya. Ahora vamos a ver las características propias de la enfermedad, de la hipertensión arterial renovascular. Y con esto hago referencia a 2 grupos, 2 causas en realidad. Esta puede darse por displasia fibromuscular y por aterosclerosis. La aterosclerosis conocidísima, ¿no? Tú sabes la fisiopatología, cómo es que se va formando, todo lo que puedes saber de aterosclerosis lo has visto un montón de veces. Entonces, ya más o menos te puedes imaginar y recordar el patrón clásico de un paciente, el perfil clásico de un paciente. Ahí vamos a tener adultos mayores, a veces diabéticos, con malos hábitos, por ejemplo, tabaquismo, y la lesión va a ser por una placa estenótica que se va formando de forma proximal. El manejo farmacológico va a ser con estatinas porque quiero controlar la dislipidemia y con antihipertensivos, ya que me están generando una luz reducida a nivel del vaso. Si es que es de forma quirúrgica, ya voy a tener que utilizar stents para algunos casos seleccionados en los que si no los pongo va a haber necrosis por hipoperfusión. Ya, tú conoces este tipo de pacientes. Por ahí que tal vez no has escuchado de la displasia fibromuscular, pero esta también puede ser una causa de hipertensión renovascular porque es el crecimiento atípico de las capas de mi vaso. Entonces, lo que va a hacer es que por fragmentos, así como lo vemos aquí, por
por sectores haya mucho menos luz que en otros, luz del vaso. Y de esa forma no permiten un flujo corrido, un flujo proporcional que vaya hacia mi riñón. Se va a atascar la sangre entre sector y otro. ¿Por qué? Porque hay una proliferación tisular de las capas de mi arteria. Es un engrosamiento fibromuscular. ¿Y cómo lo voy a identificar en imágenes? Como imagen en rosario o en collar de perlas. Voy a ver así como bolita, constricción, bolita, constricción, bolita, constricción. Y el manejo va a ser angioplastía con balón, es decir, quirúrgico, va a ser curativo, siempre. En cambio, en aterosclerosis, normalmente es farmacológico. Entonces, y aparte como es una afectación sistémica, pues no solamente está en arteria renal, ¿no? Va a haber aterosclerosis en el cuerpo. Tengo que sí o sí manejar la dislipidemia y la hipertensión consecuente a esto. Los casos de stent son solamente para solucionar de forma local en donde estoy poniendo el stent. En cambio, en displasia fibromuscular, yo curo haciendo cirugía, angioplastía con balón, es decir, abriendo, poniendo un balón que va a dilatar. El diagnóstico va a ser por ecografía Doppler a forma de screening, o sea, es lo que pido inicialmente, ecografía Doppler, porque sabes que con Doppler evalúo vasos. Y bueno, en realidad perfusión, ¿no? Y para confirmar voy a pedir angiotomografía o resonancia magnética. ¿Qué otro caso tengo dentro de mis causas secundarias? Yo te había dicho, ojo con el hiperaldosteronismo primario, también llamado síndrome de Cohn. La triada clásica clínica va a ser hipertensión arterial que cursa con hipocalemia. Y al inicio puede ser normal mi potasio, pero luego sí o sí se va a elevar. Y que cursa con alcalosis metabólica. ¿Esto por qué se da? Porque hay exceso de aldosterona, hay hiperaldosteronismo. Esta aldosterona va a hacer que retengamos sodio. Entonces hay hipertensión arterial porque hay mucho volumen. Y va a haber más excreción de potasio y de hidrógeno. Entonces va a haber poquito potasio en sangre, por tanto, hipocalemia. El diagnóstico de screening, es decir, al inicio, ¿qué es lo primero que yo voy a evaluar? Aldosterona renina, que va a estar elevado. Mi relación aldosterona y renina va a estar elevada. Es decir, mi aldosterona va a estar más elevada que mi renina. El tratamiento va a ser con el antagonista de los mineralocorticoides más característico es espironolactona o en algunos casos cirugía, en los que van a tener que extraer por completo la glándula. Otra causa secundaria es la nefropatía diabética, que esta sí es la más frecuente. Em, yo sé que hay una clase en específico de nefropatía diabética, pero esta ilustración es bastante linda para poder entender cómo es que está pasando. A nivel de la arteriola eferente va a haber vasodilatación. Entonces hay hiperfiltración por la misma diabetes, pero esto sobre todo al inicio. Recuerdas que en el estadio 1 hay un estado de hiperfiltración para tratar de compensar. Y justamente a ese nivel es donde van a actuar, van a tener efecto los inhibidores de SGLT2, que van a permitir ya bloquear los canales que se encargan de reabsorber glucosa para poder botarla de forma como pérdida urinaria. En cambio, en la arteriola eferente va a haber una vasoconstricción, no se permite la salida. ¿Y esto por qué pasa? Por lo que habíamos visto angiotensina 2. La estrategia de nefroprotección va a ser con estos dos grupos farmacológicos de elección
que vienen a ser como en toda hipertensión, YECA o ARA2. ¿Por qué? Porque van a vasodilatar esta arteriola eferente que estaba constreñida y por tanto van a disminuir la presión intraglomerular, porque como no dejaba que salga el flujo de forma adecuada, aquí aumentaba mi presión y el aumento de presión va generando inflamación, edema, por tanto daño glomerular, que era todo esto, ¿no? Y el uso de los inhibidores de SGLT2, donde están todas las glifosinas, las principales son cuatro, dapaglifosina es una, empaglifosina, todas esas. ¿Qué van a hacer? Activan el feedback tubuloglomerular y por tanto vasoconstriñen la eferente para que el volumen que está entrando disminuya, no sea una carga tan intensa que promueva ese aumento de carga a nivel glomerular. Y el resultado va a ser reducción de la albuminuria y preservación renal de las nefronas. Entonces, los pilares de tratamiento farmacológico, y ahora sí hablando en general, van a ser estos. Siempre tenemos a los YECA y ARA2, y estos van a ser de elección para diabetes mellitus, para enfermedad renal crónica en presencia de albuminuria. ¿A cuáles tengo? YECA, enalapril, ARA2, losartán. Pero, ojo, nunca puedes combinar ambos. O usas YECA o usas ARA2. Nunca es un YECA más un ARA2. Ya. Después tenemos a los diuréticos tiacídicos, que son también bastante utilizados, porque si yo tengo mucho volumen, quiero eliminar el volumen que me está generando sobrecarga hídrica. Por ejemplo, hidroclorotiazida, clortalidona, y voy a tener a los calcio antagonistas, como por ejemplo amlodipino, que tiene selectividad cardíaca más que de vasos. Y este grupo de fármacos va a ser de elección en ancianos y en pacientes de raza negra, porque se ha comprobado que es más efectivo en ellos. La regla de oro es iniciar terapia combinada si es que el valor de la presión arterial es mayor o igual a 140/90. Si es que es resistente, primero, ¿cómo yo lo defino? Cuando una presión arterial no puede ser controlada con 3 fármacos a dosis plenas, incluyendo un diurético, por ejemplo, hidroclorotiazida. Si es que hay adherencia del tratamiento, si es que no es hipertensión de bata blanca, si es que no está siendo afectado por cualquier otro factor de consumo, pues tengo que agregar espironolactona. Eso es el fármaco que a mi tratamiento de base le voy a adicionar frente a una hipertensión resistente. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que es el fármaco más efectivo para controlar la resistencia. Otra cosa de manejo que debes recordar es lo que te había mencionado de una emergencia y urgencia hipertensiva. El valor que manejamos es el mismo. Si es que estamos por arriba de 180 en sistólica o 120 en diastólica, estamos dentro de una crisis hipertensiva. Pero esta crisis hipertensiva, cuando afecta órgano, la denominamos emergencia hipertensiva. Cuando no afecta órgano blanco, la denominamos urgencia hipertensiva. El manejo en una urgencia es con reposo y por vía oral el fármaco. Puedo dar sublingual o de vía oral captopril, amlodipino, y la meta va a ser una reducción gradual. Es decir, voy a bajar el valor entre 24 a 48 horas. En cambio, en una emergencia hipertensiva, la diferencia es que ya hay daño de órgano, ya sea cerebro, corazón, riñón, y el manejo va a ser, tengo que hospitalizar a mi paciente y administrar mis fármacos vía endovenosa. Necesito que actúen más rápido
por ejemplo, beta-blogs, em, nitroprusiato, y la meta va a ser bajar máximo 25% del valor con el que entra mi paciente en una hora, a no ser que se trate de disección aórtica. Y si es que usas ninfedipino sublingual, está prescrito para emergencias hipertensivas en algunos casos si es que hay riesgo ACV isquémico. Ya aquí algunos datitos para orientarte al momento de responder preguntas. ¿Cuál es el fármaco nefroprotector por excelencia? Los YECA y los ARA2. ¿Por qué? Porque se encargan de dilatar la arteriola eferente que estaba constreñida, que era por donde sale el flujo. El efecto adverso distintivo del YECA versus ARA2, muy conocido, la tos seca. ¿Por qué? Por la presencia, porque fomentan la acción de las bradicininas. En el paciente diabético normointenso con microalbuminuria, le tengo que dar o YECA o ARA2. Si es que hay contraindicación absoluta en embarazo, en estenosis bilateral de arteria renal. En una mujer menor de 30 años, joven, con hipertensión arterial severa y soplo abdominal. Soplo abdominal es un hallazgo muy característico de hipertensión ren- reno arterial, de la arteria renal. Y en específico, si es que es joven, me hace pensar en displasia fibromuscular, no en arteriosclerosis. Paciente con hipertensión arterial, con hipocalemia y alcalosis, pienso en hiperaldosteronismo primario. Si es que es un paciente anciano con hipertensión arterial sistólica aislada, pienso en rigidez arterial. Entonces doy preferentemente calcio antagonistas, que son lo más efectivo en adultos mayores y en pacientes de raza negra. ¿Cuál es una medida farmacológica, no farmacológica, perdón, eficaz? ¿Cuál es la más eficaz? La pérdida de peso y la dieta DASH. Ya, esos son algunos datos más de hipertensión arterial en sí. Y aquí les he sumado, bueno, antes de la preguntita, este es un resumen, mi screening, todos los adultos mayores iguales de 18 años, el diagnóstico lo debo confirmar con un mapa y la meta va a ser menor a 130-80. El tratamiento es con sobre todo estos tres grupos, YECA o ARA2, calcio antagonistas, diuréticos. Si es que es resistente, le añado a mi tratamiento base espironolactona. ¿Cómo lo defino resistente? Cuando estoy usando tres grupos farmacológicos, siendo uno un diurético y no me funciona. Y el objetivo final va a ser protección cardiovascular y renal. A ver, la pregunta. Paciente varón de 68 años con antecedentes de aterosclerosis generalizada e hipertensión arterial de difícil control. Se inicia tratamiento con enalapril y en control de a las semanas se evidencia una elevación aguda de la creatinina sérica superior al 30% respecto a su basal. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable? ¿Qué pasaría? Antecedentes de aterosclerosis generalizada. A ver, voy a ver el chat. ¿Alguna, alguna idea? Sí, no. A ver, dice, paciente varón de 68 años con antecedente de aterosclerosis generalizada e hipertensión arterial de difícil control.
Se inicia tratamiento con enalapril y en el control de la semana se evidencia una elevación aguda de la creatinina y elevación aguda de la creatinina sérica superior al 30% respecto a su basal. Ya, hay afectación renal, ¿no? De la función renal. Si es que hay elevación de la creatinina, no puedo depurar bien. Entonces, ya. Y eso es después del inicio de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un YECA en este caso. Y esto nos hace pensar más en estenosis de la arteria renal, especialmente en pacientes que ya tienen aterosclerosis generalizada, por ejemplo, este paciente, ¿no? A ver, es un paciente de 68 años, también por edad ya me puedo orientar a algo específico. Ay, no sé si se nota que se recetó. Entonces la respuesta aquí sería estenosis bilateral de la arteria renal. Poco frecuente, pero nos indica más a eso. Ya. Ahora pasemos al segundo temita. Pero antes, ¿alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa por el chat o si no por el micrófono? Voy a compartir las siguientes diapos que son de litiasis. Litiasis no es un tema tan preguntado, la verdad, pero vamos a hacer énfasis en las cositas que te pueden venir. A ver, sobre todo tres. A ver, desde ahora te voy adelantando que de litiasis, ojo con tres cosas. Con la composición y su relación al pH, si es que es pH ácido, si es que es pH alcalino o si es que es variable, al tratamiento específico de la composición, porque voy a darle un medicamento diferente en función al cómo se presenta mi paciente, y al manejo del dolor, ¿ya? Ya, pues, y aquí está. Litiasis renal. Veamos. Aquí desde el inicio te he dejado algunos datitos importantes. ¿Cuáles son? El cólico nefrítico, ¿cómo lo identifico? Porque genera dolor lumbar que se irradia al flanco, ingle, genitales. Es una emergencia urológica. Los tipos de cálculo son de calcio, es el más frecuente, de calcio es el más frecuente, de ácido úrico, que es radiotransparente, y para el tratamiento, como es de medio ácido, yo necesito alcalinizar. Va a ser con alcalinización. Estrubita, em, infecciosos y de forma de hasta de ciervo. Vamos a ver la imagen que lo representa. De cistina también hay. El diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Por ecografía de forma inicial y luego para confirmar, es decir, mi gold estándar va a ser la tomografía sin contraste. Tomografía sin contraste es el gold estándar. La fisiopatología nos habla de supersaturación urinaria por falta de inhibidores y exceso de promotores. Vamos a ver cuál corresponde a cada grupo, pero siempre cuando hablamos de la formación de un cálculo tenemos factores que promueven esta formación y factores que impiden la formación, inhibidores, ¿ya? En cuanto al manejo y el tratamiento, a la cabeza, sí, primero tenemos que manejar el dolor porque el dolor es intenso. Vamos a ver qué fármacos utilizamos de elección. También vamos a tener que hidratar porque queremos promover la expulsión. Entonces, vamos a ver hidratación, expulsión médica. Vamos a ver qué se hace cuando no puedo expulsar, fomentando la salida del cálculo de forma médica, es decir, con fármacos.
hay opciones diferentes, por ejemplo, litotripsia y cirugía. Entonces, veamos. Epidemiología son los datitos más resaltantes. Corresponde al 5 a 10% de la población general, la prevalencia de cálculos renales. La recurrencia sin tratamientos, mientras más tiempo pase, es mayor. Si es al año, la recurrencia es del 16% y esto en un paciente que ya presentó litiasis. En 5 años de 45% y en 10 años del 60%. La pepita de aquí es mi paciente tipo. La edad frecuente es de 20 a 50 años. Es más frecuente en varones que en mujeres en una relación de 3 a 1. La excepción son los cálculos de Struvita, que sí son más frecuentes en mujeres porque se relacionan a itus y las mujeres somos más propensas a itus porque tenemos una uretra más corta. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de la hipersaturación, de la sobresaturación. Pero para entenderlo, tenemos que recordar aquellos factores que son promotores de la formación de un cálculo y los que inhiben la formación del cálculo. Aquí te los he puesto a un lado y a otro. Los promotores son el calcio, el oxalato, el ácido úrico y el bajo volumen urinario. Con eso hago referencia a que hay poco líquido, no está bien concentrada mi orina y si está bien concentrada, bien llena de solutos, es más probable que estos se aglomeren y terminen formando una piedrita. Dentro de los inhibidores voy a tener al citrato, el magnesio, el pirofosfato y la nefrocalcina. Te pueden preguntar, este tal elemento, por ejemplo, el magnesio, ¿se considera un inhibidor o un promotor? Entonces, sobre todo, recuerda los que corresponden a un grupo o a otro, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando hay muchos promotores y pocos inhibidores, por eso los promotores aquí en esta balancita están hacia abajo porque están pesando más, hay muchos promotores, ¿qué va a pasar? Hay saturación de mi producto urinario. Entonces va a haber nucleación. Va a haber nucleación, hace referencia a que se van a ir uniendo, se unen, y esta unión va a ir creciendo. Y este crecimiento va a generar agregación. Entonces, así es como se va a terminar formando un lito. Em, ¿Qué más puedes recordar de aquí? Algo específico son las placas de Randall, que son depósitos de apatita. Y esto se va a observar como el cemento en donde se va a anclar el cálculo de oxalato de calcio. En cuanto al lito ya formado, yo lo voy a clasificar en función a su composición. Ojo con esto, ¿ok? De este cuadrito es de lo que más te pueden preguntar. Vamos a dividirlo en 4 tipos. En los litos, en las piedritas que son de oxalato de calcio, en las que son de estrubita, que te había dicho que tienen relación a las itus, es decir, a causa infecciosa, a los litos de ácido úrico y los de cistina. Mira, el más frecuente, el más común, estrellita para este, es el de calcio. El de calcio es el más común de todos. El 75% de las litiasis renales son litos de calcio. De ahí en frecuencia sigue el de estrubita, el de ácido úrico y por último, muy raro, el de cistina. Algo importante aquí es el pH. El pH es el que promueve la formación de ciertos tipos de litos. En el de calcio, a pesar de ser el más común, es variable. Pero en el de estrubita es el único que requiere un pH urinario alcalino. Recuerda que para hablar de un pH urinario alcalino, estamos por un valor mayor a 7. Entonces, si es que te describe un montón de cosas de tu paciente que llegó con cólico
con código de litiasis renal, incluso señal de desplazamiento y todo eso, y al final te dicen, bueno, en la orina se observó un pH de mayor a 7 y te preguntan por la posible composición del lito, tú ya sabes, fijo, tiene que ser estruvita, porque es el único que sí o sí va a tener pH alcalino. En cambio, tanto el lito de ácido úrico como el de cistina van a corresponder a un pH urinario ácido, es decir, menor a 5.5. Este es el valor usual. A veces te dicen menor a 6, pero 5.5, ¿ya? ¿Cómo se van a ver? El de oxalato de calcio se va a ver radio opaco. El de estruvita se va a ver radio opaco y suele ser coraliforme, así como un coral con sus prolongaciones y va a generar hidronefrosis si es que es bilateral. El de ácido úrico va a ser radiolúcido, es el único radiolúcido. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que ser muy cuidadosa cuando lo considero porque puede ser invisible, puedo no verlo, va a ser radiolúcido. Y el de cistina va a ser semi-opaco. La morfología de oxalato de calcio va a ser en sobre de carta. Del de estruvita va a ser en tapa de ataúd. El de ácido úrico como un diamante, como un cristal. Y el de cistina como hexágono. La pepita de aquí es que el ácido úrico es el único que va a ser radiolúcido. Entonces, en radiografía yo no lo voy a poder observar. En cuanto a etiología, voy a tener las causas de los promotores. Es decir, si hay hipercalciuria, que es la causa más frecuente, voy a tener litiasis cálcica. También dentro de causas está la hipocitraturia, porque el citrato era un factor inhibidor. Si tengo poquito citrato, voy a promover la presencia de litos. Es el principal inhibidor. Hiperuricosuria, es decir, exceso de purinas, por ejemplo, en pacientes que tienen gota. Y la hiperoxaluria, que se da por exceso de absorción. Pero el factor de riesgo número 1, el más importante de todos, es el bajo volumen urinario. Y por eso mucha gente sabe que debe tomar agua. Y también lo suelen dar como recomendación, toma bastante agua para que no tengas litiasis renal. El caso clínico típico de hiperoxaluria entérica va a ser un paciente con resección intestinal o con enfermedad de Crohn que presenta, por tanto, mala absorción de grasas, va a atrapar grasa en el calcio y va a terminar formando oxalato que queda libre y se absorbe más y forma su lito. Clínicamente, ya te había descrito de forma inicial el dolor. Va a ser un dolor súbito, intenso, unilateral normalmente. Puede ser bilateral, pero es mucho más raro. Em, Va a generar agitación psicomotriz en el paciente va a tratar de acomodarse de alguna forma para cesar el dolor, disminuirlo, va a estar moviendo todo el tiempo y te puede incluso hacer pensar en una peritonitis. Va a generar náuseas, vómitos, diaforesis y eso es porque hay respuesta vegetativa. em, Va a ser normalmente en flanco el dolor, irradiado hacia la fosa lumbar, irradiado hacia la ingle, hacia los genitales, el escroto en los varones. Y los signos de alarma van a ser que presente fiebre mayor a 38 grados centígrados, porque me hace pensar en pielonefritis. Si es que es una mujer fértil, hay que descartar un embarazo ectópico que lo puedo confundir con el tipo de dolor. Y la pepita de acá es que el dolor es tan intenso que el paciente prefiere estar de pie, moviéndose, a diferencia de un abdomen agudo que va a estar en reposo en el paciente.
El diagnóstico por imagen va a ser con Urotem, que es el gold estándar, porque tiene mayor sensibilidad y va a ver todos los cálculos, todos los cálculos. La ecografía renal es el más utilizado. Es la primera elección en embarazadas y en niños también, en quienes yo no puedo hacer tomografías y demás, ¿no? Y voy a poder evaluar signos de hidronefrosis y voy a ver sombra acústica. Sombra acústica es como la sombrita que se marca detrás, la opacidad. Y en radiografía simple solo voy a hacer seguimiento, pero recuerda que no voy a poder ver aquel hito que está formado por ácido úrico. Y la pepita de aquí es que una gestante con cólico renal, con cólico de litiasis renal, sí o sí yo le tengo que pedir ecografía. No le puedo pedir tomografía por más que sea el gold estándar porque no puedo, por la carga de la radiación, no puedo utilizar. Además, cuando em, evalúo litiasis, tengo que considerar un estudio metabólico, es decir, hacer orina de 24, pedir orina de 24 horas cuando esta litiasis es recurrente, cuando es bilateral, cuando se presenta en niños y en monorrenos, en aquellas personas que solo tienen un riñón. ¿Qué voy a evaluar? Hipercalciuria, que para mujeres se toma el valor de 250 y para varones 300 miligramos por 24 horas o mayor a 4 miligramos por kilo por día. Voy a evaluar citrato para ver si es que hay hipocitraturia. El valor de punto de corte se toma menor a 320 miligramos en 24 horas. Voy a ver si hay hiperuricosuria, que para mujeres se toma el valor de 750 y para varones 800 miligramos por 24 horas. Y voy a ver si hay hiperoxaluria. El punto de corte es mayor a 40 miligramos por 24 horas. Y la pepita de aquí es que la hipercalciuria idiopática es un diagnóstico de exclusión. El calcio en sangre normal, de calcio en sangre normal más calcio en orina alto. El tratamiento en la escalera analgésica va a ser, primero voy a dar AINES. De lo más utilizado es diclofenaco, ketorolaco. Y esto porque van a inhibir, ya sabes cómo actúan los AINES, inhiben prostaglandinas, menos filtrado glomerular, menos presión y generan alivio. Y de rescate voy a tener a los opioides, al tramador, a la morfina, solo si es que han fallado los AINES. No puedo sobrehidratar a mi paciente, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque voy a generar más presión y voy a generar más dolor. Y tengo que usar antieméticos si es que hay náuseas, vómitos. En cuanto al tratamiento expulsivo, para generar, primero tengo que promover que se expulse solo. Entonces voy a observar y voy a dar analgesia, porque normalmente se desplazan de forma espontánea. Pero esto si es que el lito es pequeño, de 0 a 5 milímetros. Si es que ya es de mediano tamaño y estoy dentro de la zona amarilla o gris, es porque mi lito es de 5 a 10 milímetros. En esos casos tengo que dar terapia farmacológica. ¿Qué puedo usar? Los alfa bloqueantes para promover el movimiento, relajar el uréter distal y permitir que salga. Por ejemplo, tamsulosina está dentro de ese grupo. Y por último, si es que mi lito es mayor a 10 milímetros, voy a tener que hacer una intervención quirúrgica. La pepita de aquí es que la tamsulosina es ideal para los cálculos de uréter distal que son menores a 10 milímetros. Ya mayores de ese tamaño no se va a poder expulsar a pesar de que dé terapia farmacológica. En cuanto a la intervención quirúrgica urológica, es decir, cuando ya era grande, mayor a 10 milímetros,
voy a hacer diferencia en si es que es menor a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros o es de forma coraliforme y si es que es muy duro. Si es que es menor a 2 centímetros, puedo hacer litotripsia extracorpórea. Pero ojo, esto está contraindicado en embarazo y en coagulopatías. Si es que es más grande de 2 centímetros o es coraliforme o es muy duro, tengo que hacer nefrolitotomía percutánea y eso es mucho más invasivo. Si es que es un cálculo ureteral, se va a tener que hacer ureteroscopía. Si es que es distal o hay un fallo a la litotripsia. Y en emergencias urológicas, ¿qué me hace pensar? Fiebre y obstrucción. En los casos de descompensación urgente voy a tener que drenar, permitir la salida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un catéter doble J o de pigtail o mediante nefrostomía. El tratamiento farmacológico específico, ojo con esto, esto también es importante, va a depender de la composición. Si hay hipercalciuria idiopática, voy a tener que dar tiacidas. ¿Como cuál? Como la hidroclorotiazida. Si es que hay hipocitraturia, voy a dar citrato potásico, porque es lo que falta. Si es que hay elevación del ácido úrico, voy a alcalinizar mi orina y voy a dar alopurinol. Y si es que hay mucha estrubita, voy a dar ácido aceto hidroxámico y en algunos casos voy a tener que hacer cirugía. En cuanto a la dieta ideal para prevenir la litiasis renal, lo más importante va a ser el consumo de agua. Más de 2,5 litros al día es la medida más importante. Se debe restringir la cantidad de sodio ingerido y el calcio en realidad no está contraindicado porque no tiene no tiene una relación directa el consumo de calcio o de alimentos ricos en calcio con la formación de un lito de calcio, sino es la concentración de la orina la que influyó por ser poco volumen y mucho soluto. Entonces, no debes restringir el calcio. Se recomienda una dieta normocalcémica. Porque si quitas el calcio, lo que vas a hacer en un paciente en el que ya hay orina concentrada es aumentar la absorción de oxalato, porque frente al déficit o un valor así en límite inferior, voy a querer captar más y voy a promover hiperoxaluria secundaria a la ingesta limitada. Esto para orientarte a responder preguntas, te lo he puesto como datitos, paciente con cólico y fiebre de 39 grados, ¿qué voy a tener que hacer? Es urgente, entonces tengo que generar descompresión urgente con un catéter doble J. Fármaco para prevenir litiasis en hipercalciuria son las tiacidas. Fármaco de primera línea para el dolor cólico, los AINES. Cálculo coraliforme pH alcalino, el único que aparece con pH alcalino es estrubita. Y aquí te dejo unos 5 datitos importantes. El gold estándar para el diagnóstico es el URTEM. En niños y en mujeres embarazadas, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir ecografía. Analgesia, AINES es mejor que los opioides. Solo uso opioides cuando me fallaron los AINES. Tamaño, si es que es menor a 5 milímetros, va a salir solo. Si es que es de 5 a 10, tengo que dar fármaco, tansulosina. Y si es que es mayor a 10 milímetros, manejo urológico. El lito de ácido úrico es el único que es radiolúcido, no lo voy a ver en una placa. Y la dieta incluye adecuado consumo de agua y no restringir el calcio. Ya, eso vendría a ser todo por litiasis renal. Ahora sí, voy a dejar de
Grabar.